En el nombre de Jesús. Amén. Pues este es el segundo capítulo. Estamos estudiando estas enseñanzas del autor, el doctor Elio Rivera, y de un corazón huérfano. Y el tema del día de hoy es: la humanidad está huérfana y necesita un padre. Y aquí nos dan un texto clave que el Señor nos deja en su palabra, esa promesa poderosa que dice en Juan 14:18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esto la verdad merece un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, porque aún sabiendo cómo íbamos a hacer, cómo la humanidad en aquel tiempo se comportaba y cómo nos comportamos y cómo nos vamos a seguir comportando, Él nos dejó esa promesa de que no nos dejaría huérfanos. Amén. Y el objetivo de este tema es entender que la humanidad piensa y actúa como un niño huérfano. Y ahorita vamos a ver, a desglosar el por cómo es que tenemos que entender, o cómo es que toda la humanidad actuamos y pensamos como niños huérfanos. Amén. Ahora, un niño huérfano no se comporta como un niño normal. Primero, cuando eres hijo, que tienes a tu papi, a tu mami, eres amado, estás en el centro del seno de una familia, pues eres atendido, todas tus necesidades son cubiertas, o la mayoría, o todo lo que se pueda dar. Y en otros extremos son sobreprotegidos esos niños, ¿verdad? Pero están dentro del núcleo familiar. Pero los niños que no tienen papi y mami, pues ellos presentan un patrón de conducta. Eso dejan ver que el profundo dolor emocional que está en ellos, precisamente por la ausencia de papá y de mamá, porque no sabemos qué dolor emocional ellos fueron sometidos, o sea, qué pasaron ellos. Y si nos ponemos, y que el Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento, nuestra mente, y que podamos escudriñar, no al vecino, es que por eso se comporta él así, no, cómo me comporto, y todavía hasta el día de hoy yo. Porque esto es para cada uno de nosotros, no para el que tienes a un lado, ¿sí? Sino para mí misma, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Un niño huérfano desconfía de todos los que le rodean, y desconfían ya que la mayoría de los que están a su alrededor le han fallado, les han mentido, les han abusado, o les han prometido cosas que no les han cumplido. ¿Te suena algo familiar eso? ¿Alguna vez tu papi o tu mami te dijo que te iba a comprar algo y no lo hizo? ¿O te suena conocido que de tu boca salió a tu hijo: si haces esto, si te portas bien, te voy a comprar una paleta? Y ya pasó el tiempo, el niño sí obedeció porque quería su paleta, y ay, chamaco, espérate, no. Y el niño está esperando lo que uno le dice. O solo a mí me pasó, ¿verdad? Si a los niños chiquitos les dices: siéntate, cómete esto y te voy a dar este dulce o esta galleta o algo, los niños comen aunque no les gusten las lentejas, aunque no les guste lo que le está sirviendo, con tal de que tú le des ese premio, para ellos se lo comen, y que tú no se los des. Para uno ha de ser muy fácil, ya de grande, ¿verdad? Porque cuando uno es niño y recibe eso, es algo muy fuerte. Aunque para uno, ay, chamaco, no pasa nada si no le doy, mañana te lo compro, mañana te llevo. Y los niños están esperando que cumplamos como gente o persona adulta lo que de nuestra boca sale. Ahora, y el doctor Elio pone un ejemplo. Una parejita, dice, de hermanos cuya mamá los dejó en un crucero. Imagínense la escena, en un crucero de la ciudad de donde él vive, de allá de Acuña. La madre los dejó ahí y les dijo:
que la esperaran en ese lugar. Ya pronto regreso. Dice ella, ya pronto regreso por ustedes. Imagínate que ella pone a sus niños aquí. Aquí espérenme, niños. Ahorita vengo por ustedes. Y que los niños ahí se queden y viéndonos a nosotros, ¿no? Y la mamá se va, que tiene que ir a hacer un pago, tiene que ir a comprar algo, pero que ya no regrese. Y aquí se va una, se va otra, nos vamos todas y los niños, ¿y nosotros qué? Imagínense el impacto para estas criaturitas chiquitas de ya no ver a su mami, de que ya jamás regresó por ellos. Y ese es un ejemplo verdadero que ocurrió allá en Acuña, que lo expone el doctor Helio. Dice, pasaron las horas y los días y ella nunca llegó, nunca regresó por ellos. En un crucero donde pasan 1000 gentes que no saben qué van a hacer o por dónde va a llegar la mami y volteando para un lado, volteando para el otro, y resulta que no llegó el tiempo de que ella regresara. Imagínate lo doloroso, ese impacto para ese niño, verse solo, desprotegido, y ahora qué, a dónde voy, y tal vez hasta llorando, gritándole a la mami, y las personas que pasaban viéndolos y sin hacer nada. Esto está fuerte. Ahora, si nos podemos imaginar ese dolor que ellos sintieron, esa magnitud del dolor ocasionado por la mami en su alma. Ha de sido tan desesperado, porque una mentira de una madre pesa, duele, y puede quedar esa herida tan profunda en nuestros corazones. Y podemos vivir toda la vida así, y ahí estando esa herida. Muchos o algunos pasan traumas en su niñez y de grandes no pueden ver un ratón, una araña, porque tal igual con eso lo asustaban. Y uno los conoce y se empieza uno a burlar, ¿verdad? Ay, tan grandote y tan llorón. Tan grandote, ¿cómo le vas a tener miedo a una arañita? Pues sí, pero nosotros no sabemos que con esas arañitas lo asustaban, lo intimidaban los compañeros en la escuela, los hermanos. Uno no sabe los trasfondos de cada uno que traemos nosotros. Ahora, podemos imaginar que la persona que más debía habernos amado, o en este caso a esos niños del ejemplo, les falló de una manera tan cruel. No ponen ahí en Facebook, ay, me encontré tantos perritos abandonados, gentes, y empiezan a describir a ese tipo de gente que los dejó, ¿verdad? Ahora hay un niño. Ahora, ¿qué podría esperar un niño abandonado de otras personas que si la mami que las debió haber protegido los abandonó? ¿Qué van a esperar de alguien que no conoce? Tienen miedo, tienen dolor, tienen desconfianza. Pues claro, si en los que confiaban lo traicionaron o nos traicionaron, hay que vernos en qué estamos caminando. Pues gloria a Dios, ninguno de aquí, ¿verdad? Pero ¿qué hay aquí en el corazón? Ahora, los niños huérfanos o abandonados, hay una ausencia de límites saludables en su manera de comportarse. Hay carencia de límites. En estos niños es muy difícil de comprender. ¿No les ha tocado ver a niños que siéntate y ellos siguen corriendo para arriba, para abajo, cómete esto y lo tiran? Porque no hubo una educación. Porque nada más resulta que él vive con la mami, pero resulta que la mami tiene que trabajar porque tiene que darle sustento a sus hijos. El papá los abandonó, no se hizo responsable
Y los niños los encargan con la abuela, con los tíos, con los vecinos, pero resulta que los vecinos lo maltratan, resulta que la abuela pues es ya cansada de tantos muchachitos que ella crió, todavía cuidar a los nietos. Y luego que lleguen los primos, que se le junte la bola de muchachitos allí, desobedientes, gritones, traviesos, con toda la energía, y ellas cansadas. No hay límites para esos muchachitos. Bájate de ese árbol, y ellos más se trepan hasta en el techo. ¿Cómo le hizo para treparse? Pues quién sabe. Y uno no lo logra entender. Es que cómo mis hijos sí obedecen y cómo tu hijo no, o por qué ese chamaco no obedece, y empezamos a hablar, a criticar, ¿verdad? Ahora, los padres se supone que son los responsables de educar y poner las líneas de conducta de los niños. ¿Dónde estamos como padres? ¿Qué estamos haciendo como papás? Dándoles la tablet, del teléfono para que no nos molesten, para que el enemigo los eduque por medio del aparatito. De los juegos, ponle jueguitos allí, entretenlos, que se callen. Para uno ver la novela, para estar tranquila con las amigas o saliendo, o tan sencillamente haciendo nada. Ahora, cuando los padres están ausentes, lo lógico es que los niños crezcan o comiencen a desarrollarse sin ningún patrón de conducta establecido. A raíz de esto terminan en grandes problemas. Porque no estuvo el papi o la mami, pues los hijos hacen y deshacen. Se meten en problemas, en la escuela no tienen buen rendimiento, hay pura queja, notitas y notitas, su hijo platica mucho, su hijo no hace caso, su hijo golpeó a su compañero, su hijo ya empezó no a asistir a clases, su hijo ya no viene a clases. Bueno, ese era mi tiempo que nos reportaban, en estos tiempos no sé. Si los maestros se tomen ese punto de llamar a los padres para dar informes sobre nuestros hijos. O solicitan junta y ningún papi va. No, porque estoy trabajando. Le dan más prioridad al trabajo que a los hijos. Hay un evento de un hijo y los niños quieren, porque van a bailar el día del niño, el día de la madre, el día del padre, y brillando por su ausencia. Estos niños presentan depresiones y crisis de ansiedad. Ay, ¿cómo puede ser eso si están chiquitos? ¿Qué preocupación van a tener? Cuando los niños son huérfanos, que no tienen a su padre, que son los encargados de valorar, de dar la disciplina, de ayudar a establecer sus metas y sus propósitos, cuando ese niño se siente rechazado por las personas que deberían amarlos, de darles ese valor, de esa afirmación, tú puedes, vamos, te equivocaste, vuélvelo a intentar. Tienden a desarrollar una depresión. ¿Tan chiquitos? Sí, tan chiquitos. Porque no hay nadie que los afirme, nadie que los esté direccionando. Al contrario, en lugar de apoyarlos, sale de nuestra boca palabras que a veces no son nada bonitas, y si las decimos con enojo, pues menos. Que esas palabras duelen más que un chanclazo. Las palabras penetran hasta lo más profundo de los corazones. Y menos de lo que se supone que nos deben de cuidar, de los que nos deben de amar, orientar, educar. Cuando un niño se siente rechazado, dijimos que tienden a desarrollar una depresión. Y cuando el niño huérfano presenta severas crisis de ansiedad, porque se da cuenta que no tiene nada seguro y que todo está fuera de su control. Imagínate un niño que viva con sus padres y no esté seguro ni en su casa.
Y por eso hay mucho muchachito en la calle. Se salen de casa porque son golpeados, porque son abusados, porque no los atienden o porque sencillamente estamos tan ocupados en nuestras labores cotidianas que en lugar de ser esa bendición que Dios nos ha encargado a esas criaturitas para llevarlas a Él, las hemos descuidado y desechado, y que llega en su momento a ser una carga a los hijos. Y si el esposo nos abandonó, más descargamos sobre ellos nuestra frustración, nuestro enojo, todo lo negativo para los que menos tienen la culpa. El doctor Helio pone otro ejemplo. Dice que hubo 3 niños en una casa hogar que él fundó, que fue su primer llamado, porque él comenta que él también fue huérfano, entonces él sabe todo lo que pasa a un niño huérfano. Tenía a su mami, pero su papi los abandonó. Entonces, sobre esa experiencia que él pasó, empezó el Señor, ya cuando llegó a los pies de Cristo, el Señor le empezó a dar como estos tipos de temas, desarrollarlos. Entonces lo llamó, su primer ministerio fue a una casa hogar, donde ahí se encontraban muchos niños huérfanos, que ahora sí, huérfanos puede ser que tengas nada más a tu mami, pero que te abandonó tu papá, o huérfanos porque no tienes a ninguno de los dos, o viceversa, ¿no? O que tienes a la mami, al papi, pero no tienes a la mami. Al fin de cuentas, hay una orfandad. Dice que había 3 niños en la casa hogar donde él estaba. Una de 9, otra de 7 y un menor de 4 años. Y que el niño chiquito sufrió una severa crisis. Imagínense así chiquitos como los que están aquí. Una crisis de ansiedad, y él lloraba, que nada lo podía consolar. Siempre que se le apartaba la hermana mayor. Siempre que ella no estaba, él era esa crisis de miedo, me imagino, de terror, de angustia, de desesperación que abundaba en ese niño. Y era porque ellos tenían que dormir juntos, porque si no, ese niño se ponía de esa manera. Entonces él no se sentía seguro con nadie más que con esa figura que para él era su protección, que era la hermanita mayor. Fíjate, de 9 años, esa muchachita ya tenía una responsabilidad que no le correspondía, porque ella no es la mami, es la hermana. Los hijos no tienen la responsabilidad de educar a sus hermanos, de cuidar a sus hermanos. Somos nosotros como padres los responsables. Entonces comentaba que antes de dormir ese pequeño se aterrorizaba y que solo dejaba de llorar cuando su hermanita estaba cerca de él. Eso lo relata en el testimonio el doctor Helio. Dice que ninguna palabra de nadie, de las personas que estaban allí, podían consolar a ese muchachito. Ninguna persona puede estar a su cargo, de las que estaba a su cargo, podían penetrar a sus emociones, a lo que él traía en su mente. Nadie, ni diciéndoles todo va a estar bien, vente, te duermo, yo te cuido. No. Las palabras muchas veces no son una sanidad para nosotros, sino necesitamos esa afirmación, necesitamos esa seguridad, que aunque muchas veces nos ha pasado cosas, no necesitamos que nos digan nada, sino tan solo un abrazo. Ese abrazo puede decir más que 1000 palabras. No necesitamos dar un repertorio a la persona, sino con tan solo un abrazo le estás diciendo, aquí estoy, cuentas conmigo. Ya de adultos, ahora un niño, imagínense todo lo que se creó en su mente, todo ese dolor, todo lo que sufrían, se encontraban demasiado herido ese muchachito. Enfocándonos al ejemplo, y nadie podía llegar a su corazón. Los niños huérfanos pueden llegar a no probar alimentos,
O pueden estar pasando en las calles que pasan días sin comer, o se encuentran tirado algo y se lo comen. Son tantas cosas. Estos niños se comportan con mucha inseguridad y procuran comer todo lo que les fuera posible. Imagínate, cuando llegas, invitas a alguien, un amiguito de tu compañerito de escuela, algo, y que quiere comer y se lo come desesperadamente, y uno, ay, no sabemos si ese niño piensa que es lo último que va a comer, y entonces él necesita agarrar, comer, desesperado para alimentarse, porque él no sabe y no tiene seguro su alimento del día de mañana. Esto deja ver la gran preocupación que estos niños padecen y que tienen que ver por su subsistencia. Estos niños, su prioridad no era jugar. Ellos tienen que limpiar carros, los que están ya viviendo en calle, o que las madres los mandan a trabajar, a vender chicles, a vender esto, el otro. Yo he visto a un muchachito ya de tiempo, que tendría yo creo como unos 10 años, en bicicleta, de noche, vendiendo chicles, palomitas, y su rostro tan duro. Se reflejaba el dolor, se reflejaba todo lo que él estaba pasando. Y lo acabo de ver ayer, el domingo. Ya un muchachito como de 16, siguiendo vendiendo dulces en su canastita, y su rostro duro. Imagínate bien, puedo pensar qué puede estar pasando ese muchachito, que desde la edad de 10 años a las 10 de la noche, en las taquerías vendiendo palomitas, chicles, mazapanes, lo que traía en su canastita. Si uno puede decir, es que ese niño ya tiene que estar dormido, pero no sabemos las cargas que sus mismos padres, pudiera ser, le pusieron que llevara tanto. Y si, como diciendo, yo pienso, no creo que sea así, pero si no me traes tanto, no te pares por aquí. Es una carga que ellos traen y que nosotros no nos damos cuenta por la falta de atención que le ponemos a nuestros hijos, o porque vemos más nuestras necesidades propias que las de ellos. Ahora, los niños que están en condición de calle, abandonados, ellos ya no se preocupan por jugar, porque quiero unos tenis de marca, porque quiero un pantalón, porque quiero esto, porque quiero otro. No, ellos no pueden hacer cosas normales que un niño con su familia puede hacer. Ellos ya están peleando por su subsistencia, por tener que ir a trabajar, por tener que enfrentarse a una vida tan dura y cruel que uno de padre los hace pasar, consciente o inconscientemente, pero que ellos están sufriendo, sí. Estos niños peleaban por su comida cada día, que cuando la tienen, ya estando en un lugar seguro, no concibe su mente que al día siguiente estará la comida otra vez en la mesa. Esto está hablando de los que ya estaban en ese caso hogar. Y el Señor me ministraba allá en estos guerreros poderosos de Cristo del comedor, que originalmente llegaban y todos querían arrebatar, todos querían obtener, comer, comían, yo creo que hasta desesperados para que les volvieran a servir, porque ellos no sabían si al rato o mañana iban a tener ese alimento. Esas personas, aunque estén adultas, son huérfanas. Sí, algún día tuvieron sus padres o sus padres, su mamá o su papá, pueden ser que lo sigan teniendo, pero ellos viven en condición de calle y están caminando con una orfandad que hasta uno mismo les da la vuelta, que hasta uno mismo empieza a verlos, a criticarlos.
pero que hasta el día de hoy ya esos muchachos, esos guerreros de Dios, que Dios los está capacitando, formando en ese lugar, ya son educados, hasta puede verse hasta más que uno. Se forman, se esperan, se dan la vuelta, espérate, pásate para acá, ellos se pasan, van, vienen. ¿Quién quiere más? Se levantan ordenadamente a recibir sus alimentos, gracias. Esa es la obra de Cristo en ellos, porque ellos ya confían en que van a tener un alimento. Y eso mismo dice la palabra, de no te afanes de qué vas a comer mañana, qué vas a vestir mañana. Si los pajaritos no se preocupan, Dios los alimenta, ahora nosotros. Ahora, hay un punto muy importante aquí que el doctor Helio Rivera se atreve a decir, que la humanidad actúa como los huérfanos, actúa como huérfanos y no lo sabemos. O sea, nosotros como humanidad caminamos como huérfanos y no lo sabemos. Voy a dar una lista y en su mente empiecen. Dice, veamos si en nuestro entorno existe una epidemia de, iniciando, soledad, inseguridad y temor, preocupación y el sustento y la provisión, depresión, ansiedad y rechazo. Asimismo, los seres humanos son consumidos por la infinidad de errores que cometen en la vida. En nuestro corazón existe una profunda necesidad de ser amados y aceptados incondicionalmente. La mayoría de los seres humanos con una ausencia total del propósito y muchos no conocen los límites de una vida saludable. ¿Algo de esto ahí conocemos? Entonces sí vivimos como huérfanos. Ya escuchando lo anterior y viendo esto, dice, no, sí. Aún teniendo nuestro Padre Celestial, ya como hijos de Dios, a veces, ocasiones o diariamente caminamos como huérfanos. Ahora, no se afirma que todos posean estas características, pero todos de una manera u otra evidenciamos algunos de estos rasgos. Si tienes uno, ya estás caminando como huérfano. Si tienes todos, híjole, necesitamos más de nuestro Padre, pero pues Él no tiene la culpa. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Ahora, esto padecemos o nos sucede porque Dios Padre no ha estado involucrado en nuestra educación. Es que no lo conocía claro. Cuando no tenemos el conocimiento del Señor, pues ¿cómo, verdad? Hacemos conforme a nuestra mente, es correcto, y aunque esté mal, decimos que está bien, ¿verdad? Pero hay que recordar, Dios no nos creó para ser educados por un padre, y si estos niños fueron abandonados, si son huérfanos y no tuvieran esa educación del padre, entonces, ¿cómo vamos a saber que ese padre biológico que no nos educó, cómo vamos a pensar que Dios nos va a educar? Pero si tenemos a nuestro Padre que nos guían, que nos educan, que nos dan los valores y que nos enseñan, entonces ese Padre biológico está haciendo lo que Dios le mandó, entonces ellos nos van a llevar a Cristo y entonces seremos instruidos por nuestro Padre Celestial. Así como hoy, en este tiempo, estamos siendo instruidos por nuestro Padre Celestial. No, pero a mí mi papá nunca me enseñó, pero en su misericordia y amor, el Señor nos está educando el día de hoy. Dios no quiere abandonarnos, somos nosotros los que elegimos ser huérfanos. ¿Cuántas veces nos han hablado de Dios y cuántas veces le dimos la vuelta y no quisimos? ¿Verdad? Entonces, nos muestra cómo Adán y Eva, los padres de la raza humana, fueron creados como hijos de Dios. Y en Lucas 3:38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí está afirmando
que Adán, por consecuente Eva, son hijos de Dios. Adán y Eva fueron traídos al mundo como hijos de Dios. Sin embargo, ellos abandonaron al Padre Celestial por su propia cuenta. Así nosotros a veces le decimos al Señor, no. ¿Verdad? Él siempre quiere, pero nosotros no. Y debido a esto condenaron a la humanidad a tener un corazón huérfano. He ahí. Todo viene de Adán y Eva. Ahora, Jesús en Marcos 6, 30, 34 reconoce el estado de la orfandad en el que vivimos. Y dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y fueron solos a la barca y a un lugar desierto. Pero muchos les vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron en él. Y entonces aquí es donde dice Jesús. Y Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces les empezó a educar, les empezó a enseñar lo que ellos no conocían. Entonces aquí el Señor Jesús tuvo compasión. ¿Ha tenido compasión contigo el Señor? ¿Te está enseñando? Sí. Y la compasión es un sentimiento de conmiseración o pena por aquellos que sufren calamidades o desgracias. Ahora, Jesús sintió que no existía nadie para guiar multitudes. Jesús sintió la necesidad de enseñarles muchas cosas, así como lo está haciendo el día de hoy, y por eso venimos a ser enseñados, a ser capacitados y equipados. Jesús se comparó como el buen pastor, ¿sí? Y en Juan 10, 11, 15 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son sus propias ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Vamos viendo que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nadie se la quitó, Él la dio. La dio por amor, para rescatar a la humanidad que estaba huérfana, que estaba perdida. Él dio su vida en ese momento por nosotros, aún sabiendo que íbamos a seguir caminando en orfandad, aún teniendo un Padre Celestial, porque Él vino a traer esa reconciliación con el Padre. Ahora, Jesucristo habla de una de las actitudes de Dios Padre hacia la humanidad, y Él compara la actitud de Dios a la del buen pastor. Porque Él dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y resucitó al tercer día, y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando que tú y yo regresemos a Él, porque de Él venimos, ¿sí? Pero por falta de conocimiento perece mi pueblo. Entonces Jesús sale en defensa de su rebaño para protegerlas. Fue la compasión de Jesucristo al vernos muertos espiritualmente y huérfanos del Padre Celestial. Y muchas veces del padre biológico. Algunos no tuvieron, yo, bendito Dios, tuve a mis padres. Hay otros que se divorcian, como mis hijos, ellos no tienen, hubo un divorcio, hubo un rompimiento, al fin de cuentas huérfanos. Todo esto le trae a uno tantas cosas y wow, Señor, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros es precioso y es grande.
Ahora, lo que impulsó a dejar el cielo a Jesús y venir a habitar entre nosotros. El Señor entendía la importancia de que la humanidad conociera la imagen verdadera de Dios Padre y Él mismo vino a mostrarla con ese sacrificio de amor. Y a veces nosotros no queremos sacrificar nada, ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo. Y por último, en Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y aquí nosotros tenemos que reconocer que el problema existe en cada uno de nosotros, a grande o mayor escala, pequeña, escasa, no, nomás tengo la soledad. Pues ya con eso hay que reconocer que está ahí. Tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. Amén. Pónganse de pie.